Me llamo Héctor Ramírez. Tengo 86 años y hasta hace 3 meses pensaba que mi vida había terminado. No porque estuviera enfermo o porque mi cuerpo me hubiera abandonado, sino porque las personas que más amaba en este mundo decidieron que yo ya no cabía en sus vidas. Todo comenzó esa mañana fría de septiembre en Ciudad de México, cuando mi hijo Carlos se sentó frente a mí en la cocina de la casa donde había vivido durante 40 años con mi amada Elena. Que en paz descanse. Carlos tenía esa expresión tensa que reconocía demasiado bien, la misma cara que ponía de niño cuando había roto algo y trataba de encontrar las palabras correctas para confesar. «Papá», comenzó, evitando mirar mis ojos directamente. «Necesitamos hablar sobre tu situación, mi situación, como si yo fuera un problema que necesitaba resolverse. No su padre que lo había criado, educado y amado incondicionalmente durante 52 años. Sandra y yo hemos estado hablando», continuó, refiriéndose a su esposa, «y creemos que ya no puedes vivir solo aquí. La casa es muy grande, tienes problemas con las escaleras y, francamente, nos preocupa que algo pueda pasarte cuando estés solo». Me quedé en silencio, sintiendo como si alguien me hubiera dado un puñetazo en el estómago. Sabía que este día llegaría eventualmente, pero nunca imaginé que sería presentado como una declaración, no como una conversación. «Carlos», logré decir finalmente, «yo no tengo problemas con las escaleras. Subo y bajo perfectamente bien, y en cuanto a estar solo, he estado solo desde que tu madre murió hace 2 años. He sobrevivido bastante bien». Pero Carlos ya tenía su respuesta preparada, como si hubiera estado practicando este discurso durante semanas. «Papá, el otro día te encontramos buscando las llaves del carro durante 1 hora, y estaban en tu mano. La semana pasada, trataste de llamar a mamá por teléfono. Ayer, la señora Martínez nos contó que te vio parado en el jardín en pijama a las 3 de la mañana. Cada una de estas acusaciones se sintió como una bofetada. Sí, a veces se me olvidaban las cosas pequeñas, pero ¿quién no olvida las llaves ocasionalmente? Y sí, había marcado el número de Elena por costumbre, pero me había dado cuenta de mi error inmediatamente. Y esa noche en el jardín, simplemente no podía dormir y había salido a mirar las estrellas, algo que Elena y yo solíamos hacer juntos. «Papá», continuó Carlos, su voz tomando un tono que sonaba ensayado, «hemos encontrado un lugar muy bonito. Es un hogar para adultos mayores en la colonia Roma. Tienen actividades, enfermeras las 24 horas y otros residentes con los que puedes socializar». «¿Un asilo?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «No es un asilo, papá. Es una residencia asistida. Hay una gran diferencia. Pero no había diferencia para mí. Era el lugar donde la gente llevaba a sus padres cuando ya no los querían cerca, cuando se convertían en una molestia, cuando el amor filial se transformaba en obligación incómoda. «¿Y si no quiero ir?», pregunté, aunque sabía que mi opinión era irrelevante en esta decisión que ya había sido tomada sin mí. Carlos suspiró, como si yo fuera un niño testarudo que no entendía lo que era mejor para él. «Papá, no es una opción. Sandra y yo hemos hablado con un abogado. Tu estado mental está deteriorándose y tenemos la responsabilidad legal de asegurar tu bienestar». Mi estado mental. Como si 50 años como profesor de literatura, 4 décadas de matrimonio feliz y una vida entera de experiencias no significaran nada comparado con unos pocos momentos de olvido. Esa misma tarde, Carlos y Sandra llegaron con cajas de cartón y comenzaron a empacar mi vida. 50 años de recuerdos, libros, fotografías y objetos que contaban la historia de mi existencia fueron clasificados en 3 categorías: lo que iría conmigo al hogar, lo que se vendería y lo que se tiraría a la basura. Observé en silencio mientras Sandra sostenía una fotografía de Elena y mía
en nuestro 20º aniversario de bodas, debatiendo si valía la pena conservarla. Era como si estuviera viendo el funeral de mi propia vida, donde personas que apenas me conocían decidían qué partes de mi existencia merecían sobrevivir. Papá, solo puedes llevar lo esencial, me explicó Carlos mientras empacaba mis libros favoritos en una caja marcada como donación. El cuarto en la residencia es pequeño y no hay espacio para todas estas cosas. Mis libros, los compañeros silenciosos que habían llenado mi vida de aventuras, conocimiento y consuelo durante décadas. Los volúmenes de García Márquez que había releído incontables veces. Los poemas de Octavio Paz que había memorizado. Las novelas de Rulfo que había enseñado a generaciones de estudiantes. Todo destinado a desconocidos que nunca entenderían el valor emocional de cada página subrayada y cada nota marginal escrita a mano. Esa noche, mi última noche en la casa donde Elena y yo habíamos construido nuestros sueños, me senté en mi silla favorita, que también sería vendida, y miré alrededor del lugar que había sido mi refugio, mi santuario, mi hogar. Las paredes estaban llenas de fotografías que documentaban una vida plena. Elena y yo el día de nuestra boda, Carlos dando sus primeros pasos, vacaciones familiares en Cuernavaca, graduaciones, cumpleaños, navidades. Ahora todo eso se reduciría a unas pocas fotos seleccionadas que cabrían en una mesa de noche en un cuarto de 3 metros por 3 metros. La mañana siguiente, llegó con la crueldad de un verdugo. Carlos apareció temprano con un taxi, como si tuviera prisa por terminar con este trámite y continuar con su vida real, la vida importante que no incluía a su padre anciano. ¿Estás listo, papá?, preguntó mientras cargaba mi única maleta en el baúl del taxi. ¿Listo? ¿Cómo puede uno estar listo para el fin de la vida tal como la conoce? ¿Cómo se prepara uno para ser reducido a un problema resuelto, un inconveniente eliminado? Durante el viaje hacia la residencia San José, nombre que sonaba más como una clínica que como un hogar, miré por la ventana del taxi las calles de la ciudad donde había nacido, crecido, trabajado, amado y donde había planeado morir. Cada esquina tenía una memoria. La panadería donde Elena y yo comprábamos pan dulce los domingos, el parque donde había enseñado a Carlos a andar en bicicleta, la librería donde había pasado tardes enteras buscando tesoros literarios. «Vas a estar bien, papá», dijo Carlos, tratando de sonar convincente. «Esto es lo mejor para todos. Para todos. No para mí, evidentemente, pero para todos, los demás que ya no querían lidiar con las complicaciones de tener un padre anciano». La residencia San José resultó ser exactamente lo que había imaginado. Un edificio de 3 pisos, con paredes beige, pasillos que olían a desinfectante, y el sonido constante de televisores encendidos mezclándose con conversaciones de ancianos que hablaban de enfermedades, medicamentos y visitas familiares que nunca llegaban. La directora, una mujer de mediana edad, con una sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos, me recibió con el entusiasmo artificial de alguien que había dado la misma bienvenida cientos de veces. «Señor Ramírez, qué gusto tenerlo con nosotros. Estoy segura de que va a ser muy feliz aquí. Tenemos muchas actividades, bingo los lunes, terapia ocupacional los miércoles y bailes los viernes». Bingo, terapia ocupacional, bailes. Como si fuera un niño de 5 años que necesitaba entretenimiento organizado para no aburrirse. Mi apartamento, palabra elegante para un cuarto de hospital con una cama, una silla, un pequeño escritorio y un baño compartido, se convirtió en mi nuevo mundo. Las paredes blancas y vacías eran un lienzo en blanco que gritaba la ausencia de una vida real. Carlos se quedó exactamente 23 minutos, ayudándome a desempacar mi maleta y asegurándose de que entendiera los horarios de comidas y las reglas de la residencia.
Después se marchó con la misma prisa con la que se había deshecho de mí. «Te voy a visitar pronto, papá», mintió mientras me daba un abrazo, que se sintió más como un adiós final que como una despedida temporal. Los primeros días en la residencia San José fueron una especie de infierno silencioso. Me despertaba cada mañana esperando estar en mi propia cama, en mi propia casa, con el sonido de los pájaros en el jardín que Elena había cuidado con tanto amor. En cambio, me encontraba mirando un techo extraño mientras escuchaba los ronquidos de mi compañero de cuarto, un hombre de 90 años que pasaba la mayor parte del tiempo durmiendo o quejándose de dolores que los doctores no podían encontrar. Las comidas se servían en un comedor comunal, donde 30 ancianos se sentaban en mesas largas, muchos comiendo en silencio porque ya no tenían nada que decir. Otros hablando incesantemente porque temían que el silencio confirmara que sus vidas habían terminado. Yo elegí el silencio. Durante la primera semana observé a mis compañeros residentes con una mezcla de compasión y horror, reconociendo en cada uno de ellos mi propio futuro. Estaba doña Carmen, de 82 años, que había sido enfermera durante 40 años y ahora pasaba sus días esperando visitas de hijos que venían una vez al mes con culpa en los ojos y prisa en los pies. Estaba don Roberto, ex contador, que había perdido la capacidad de hablar después de un derrame cerebral y se comunicaba solo con miradas llenas de frustración y lágrimas silenciosas. Y estaba yo, Héctor Ramírez, ex profesor de literatura, reducido a ser un problema resuelto en la conciencia de su hijo. Las actividades que la directora había mencionado con tanto entusiasmo resultaron ser exactamente lo que había temido. El bingo consistía en ancianos sosteniendo cartones con números, muchos de ellos sin entender realmente el juego, mientras una animadora gritaba números con el falso entusiasmo de alguien que odiaba su trabajo. La terapia ocupacional era una sesión semanal donde nos daban materiales de arte baratos y nos pedían que hiciéramos manualidades como si fuéramos niños en jardín de infantes. Recuerdo la primera vez que me ofrecieron pintura de dedos y papel de construcción, sintiendo una humillación tan profunda que tuve que excusarme y regresar a mi cuarto para llorar en privado. Los bailes de los viernes eran quizás lo más triste de todo. Un DJ de mediana edad ponía música de los años 50 y 60, mientras algunos residentes se balanceaban lentamente en parejas. Otros permanecían sentados mirando con nostalgia y unos pocos trataban de revivir tiempos mejores con movimientos que sus cuerpos ya no podían ejecutar. Elena y yo habíamos bailado esas mismas canciones en nuestra juventud, cuando el mundo era nuestro y el futuro se extendía infinitamente ante nosotros. Ahora, esas melodías solo servían para recordarme todo lo que había perdido. Fue durante mi segunda semana en la residencia cuando conocí a la persona que cambiaría el curso de mi nueva y aparentemente desesperada existencia. Su nombre era Sofía Morales. Tenía 28 años y era la bibliotecaria de la residencia San José. Había llegado al trabajo esa mañana con una energía que contrastaba dramáticamente con la atmósfera de resignación que caracterizaba al lugar. La biblioteca de la residencia era un cuarto pequeño y mal iluminado en el segundo piso, lleno de libros donados que habían visto días mejores. La mayoría eran novelas románticas baratas, libros de autoayuda desactualizados y biografías de políticos que la historia había olvidado. Me dirigí allí no porque esperara encontrar algo interesante que leer, sino porque era el único lugar en toda la residencia donde podía estar solo con mis pensamientos sin que alguien tratara de animarme o incluirme en alguna actividad grupal. «Buenos días», me saludó Sofía cuando entré por primera vez. «Usted debe ser el señor Ramírez. Me dijeron que era nuevo aquí». «Sí»,
respondí, esperando que entendiera que no estaba interesado en conversación. Pero Sofía tenía otras ideas. Se acercó con una sonrisa genuina, no la sonrisa profesional y forzada a la que me había acostumbrado durante mis 2 semanas allí. ¿Qué tipo de libros le gusta leer?, preguntó mientras organizaba algunos volúmenes en un estante. Cualquier cosa que valga la pena leer, respondí con más brusquedad de la que había pretendido. Pero en lugar de ofenderse, Sofía se rió. Esa es exactamente la respuesta que esperaría de un profesor de literatura, dijo, y me quedé sorprendido de que supiera mi profesión anterior. ¿Cómo? Leo los archivos de todos los residentes nuevos, explicó. No para curiosear, sino para entender mejor cómo puedo ayudarlos. Y cuando leí que usted había enseñado literatura durante 50 años, supe que probablemente estaría frustrado con nuestra selección actual de libros. Tenía razón. Los libros disponibles eran el tipo de literatura que yo había pasado décadas tratando de que mis estudiantes evitaran. Espere aquí un momento, dijo Sofía, desapareciendo en una pequeña oficina detrás del mostrador principal. Regresó unos minutos después con una caja de cartón. Estos son mis libros personales, explicó mientras abría la caja. Los traje pensando en alguien como usted. Dentro de la caja había tesoros literarios que no había visto en semanas. Una primera edición de 100 años de soledad. Los sonetos completos de Sor Juana Inés de la Cruz, El laberinto de la soledad de Octavio Paz y docenas de otros volúmenes que reconocí inmediatamente como obras maestras. No puedo aceptar esto, dije, aunque mis manos ya estaban tocando reverentemente las portadas. No se los estoy regalando, aclaró Sofía. Se los estoy prestando, pero hay una condición. Levanté la vista, esperando que me pidiera dinero o algún favor que no podría cumplir. Quiero que me hable de cada libro después de leerlo, no una reseña formal, solo conversación. Hace años que no tengo a alguien con quien hablar sobre literatura real. Era una propuesta tan simple, tan hermosa, que casi me hizo llorar. Por primera vez desde que había llegado a la residencia San José, alguien me estaba tratando no como un anciano que necesitaba cuidados, sino como un ser humano inteligente con algo valioso que ofrecer. ¿Por qué hace esto?, le pregunté. Sofía se quedó pensativa por un momento antes de responder. Porque creo que las personas no dejan de ser interesantes solo porque envejecen. Y porque alguien que dedicó 50 años a enseñar literatura debe tener historias increíbles que contar. Esa tarde, por primera vez desde mi llegada, no me sentí completamente perdido. Tenía algo que esperar. Conversaciones sobre libros con alguien que los valoraba tanto como yo. Pero Sofía tenía más sorpresas para mí. Durante nuestra segunda conversación, después de que había terminado de releer Pedro Páramo, un libro que había enseñado cientos de veces, pero que ahora leía con nuevos ojos, influenciado por mis propias experiencias con la pérdida y el aislamiento, ella me hizo una pregunta que cambiaría mi vida. Señor Ramírez, en todos estos años enseñando literatura, ¿nunca quiso escribir sus propias historias? La pregunta me tomó por sorpresa. Había pasado décadas analizando las obras de otros, diseccionando técnicas narrativas, explicando simbolismos y estructuras, pero nunca había considerado seriamente crear mis propias historias. Soy profesor, no escritor, respondí automáticamente. Pero los mejores profesores de literatura entienden la escritura desde adentro, insistió Sofía. Usted ha vivido 86 años, ha enseñado a miles de estudiantes, ha amado, ha perdido, ha experimentado cosas que la mayoría de nosotros ni siquiera podemos imaginar. ¿No cree que tiene historias que merecen ser contadas? Me quedé en silencio, considerando sus palabras. Durante décadas
Había analizado cómo otros escritores transformaban la experiencia humana en arte, pero nunca había pensado en mi propia vida como material literario. Además, continuó Sofía con una sonrisa traviesa, ¿qué más tiene que hacer? No como si su horario estuviera lleno de compromisos urgentes. Su sentido del humor sobre mi situación, lejos de ofenderme, me hizo sonreír por primera vez en semanas. Esa noche, en la soledad de mi pequeño cuarto, comencé a pensar en las historias que había acumulado durante 8 décadas de vida. Mi infancia durante la posrevolución mexicana, cuando mi abuelo me contaba historias sobre Pancho Villa y Emiliano Zapata. Mis primeros años como profesor joven, tratando de inspirar amor por la literatura en estudiantes que preferían el cine a los libros. El día que conocí a Elena en una librería, donde ambos alcanzábamos el mismo ejemplar de Como agua para chocolate. Por primera vez desde que había llegado a la residencia, me quedé despierto no por tristeza o nostalgia, sino por excitación. Quizás Sofía tenía razón. Quizás tenía historias que valían la pena contar. Al día siguiente le pedí a Sofía si podía conseguirme un cuaderno y algunas plumas. Ella apareció esa tarde con un cuaderno de cuero hermoso y un juego de plumas que claramente había comprado especialmente para mí. ¿Para qué va a escribir primero?, preguntó. Creo que voy a empezar con el día que llegué aquí, dije. Parece el lugar lógico para comenzar una nueva historia. Sofía sonrió. Excelente elección. Las mejores historias a menudo comienzan en los momentos que creemos que son finales. Esa noche abrí el cuaderno a la primera página y escribí las palabras que marcarían el comienzo de una nueva fase de mi vida. Me llamo Héctor Ramírez, tengo 86 años y hasta hace 3 meses pensaba que mi vida había terminado. No sabía entonces que esas palabras eventualmente aparecerían en la contraportada de un libro que se convertiría en un bestseller nacional, o que mi historia de rechazo y redescubrimiento inspiraría a miles de personas alrededor del mundo. Todo lo que sabía era que por primera vez desde que Carlos me había abandonado en la residencia San José, me sentía vivo nuevamente. Tenía un propósito, una pasión, y una amiga que creía en mí cuando yo había dejado de creer en mí mismo. La primera página de mi nueva vida había comenzado, y aunque no sabía hacia dónde me llevaría la historia, estaba ansioso por descubrirlo. Las primeras semanas escribiendo fueron como redescubrir un sentido que había perdido sin darme cuenta. Cada mañana, después del desayuno comunal, donde los demás residentes discutían sus medicamentos o se quejaban del clima, yo me retiraba a la biblioteca con mi cuaderno de cuero y mis plumas, sintiendo una emoción que no había experimentado desde mis primeros años como profesor. Sofía había establecido una rutina silenciosa, pero reconfortante. Llegaba a las 8 de la mañana, organizaba los libros devueltos la noche anterior, y después se sentaba en su escritorio a trabajar en catalogar nuevas donaciones, siempre disponible si yo necesitaba hablar sobre lo que estaba escribiendo, pero nunca interrumpiendo mi proceso. Al principio, escribir fue como tratar de recordar cómo caminar después de un accidente. Las palabras llegaban lentamente. Mis manos se cansaban más rápido de lo que recordaba y constantemente dudaba si lo que estaba poniendo en el papel tenía algún valor real. Comencé escribiendo sobre el día que Carlos me había llevado al asilo, tratando de capturar no solo los eventos, sino los sentimientos. La traición, la confusión, la sensación de ser reducido de padre respetado a problema inconveniente. Escribí sobre Elena, sobre nuestra vida juntos, sobre los pequeños momentos que habían definido 50 años de matrimonio feliz. ¿Cómo va su proyecto?, me preguntó Sofía después de mi primera semana de escritura constante. No estoy seguro, respondí honestamente. Siento como si estuviera derramando mi vida en estas páginas,
pero no sé si alguien más querría leer sobre un viejo quejándose de su suerte. Sofía dejó el libro que estaba catalogando y se acercó a mi mesa. ¿Puedo leer algo de lo que ha escrito?, preguntó suavemente. Solo si se siente cómodo compartiendo. Dudé por un momento. Durante 50 años había leído y criticado el trabajo de otros, pero nunca había expuesto mi propia escritura al escrutinio de otra persona. Sin embargo, algo en la expresión genuinamente interesada de Sofía me convenció de que podía confiar en ella. Le entregué las primeras 10 páginas que había escrito, donde describía el momento exacto en que Carlos me había dicho que ya no podía vivir con ellos. Sofía leyó en silencio durante 15 minutos, y yo observé cada expresión que cruzaba su rostro, buscando señales de aburrimiento, pena o, peor aún, lástima. Cuando terminó, Sofía levantó la vista con los ojos ligeramente húmedos. «Señor Ramírez», dijo en voz baja, «esto es extraordinario». «¿En serio?», pregunté, sintiendo una mezcla de orgullo y incredulidad. «En serio», confirmó. «Usted no está escribiendo sobre un viejo quejándose de su suerte. Está escribiendo sobre la condición humana universal, el miedo al abandono, la lucha por mantener la dignidad cuando otros nos ven como cargas, la búsqueda de propósito cuando la sociedad nos dice que ya no lo tenemos». Sus palabras me impactaron profundamente. Durante décadas había enseñado a mis estudiantes sobre los temas universales en la literatura, pero nunca había considerado que mi propia experiencia pudiera contener esas mismas verdades profundas. «Además», continuó Sofía, «usted escribe con una voz que he estado esperando escuchar durante años, honesta, sin autocompasión, pero profundamente emotiva. Esto podría ser el comienzo de algo muy especial». Esa conversación cambió mi relación con la escritura. Ya no estaba simplemente documentando mis experiencias, estaba creando arte a partir de la vida real. Durante las siguientes semanas, mi rutina diaria evolucionó. Escribía durante 3 horas cada mañana, después almorzaba con los demás residentes, comenzando a prestar más atención a sus historias, que empecé a ver como material literario potencial, y las tardes las pasaba revisando y editando lo que había escrito en la mañana. Sofía y yo establecimos reuniones semanales donde discutíamos mi progreso. Ella había estudiado literatura en la universidad antes de especializarse en bibliotecología y tenía una perspectiva crítica pero alentadora que me ayudaba a mejorar mi técnica narrativa. Su instinto para el diálogo es excepcional, me dijo durante una de nuestras sesiones. Cuando escribe las conversaciones con Carlos, puedo escuchar exactamente cómo suena su voz, la tensión en sus palabras, la manera en que evita el contacto visual. 50 años enseñando literatura tienen que servir para algo, bromeé. Pero internamente me sentía eufórico por el reconocimiento. Fue durante mi 6ª semana de escritura cuando comencé a notar que otros residentes habían empezado a mostrar curiosidad sobre mi proyecto. Doña Carmen, la ex enfermera que inicialmente había descartado como una mujer amargada, obsesionada con sus dolencias, se acercó a mi mesa en la biblioteca un martes por la tarde. «Perdón por molestarlo, profesor», dijo tímidamente, «pero he notado que pasa mucho tiempo escribiendo. ¿Qué está haciendo?». Le expliqué que estaba trabajando en mis memorias, esperando que perdiera el interés rápidamente. En lugar de eso, sus ojos se iluminaron. «¿Sabe qué?», dijo, sentándose en la silla al lado de la mía. «Yo también tengo historias que podría contar. 40 años trabajando en hospitales, he visto cosas que la gente no creería». Durante la siguiente hora, doña Carmen me contó historias fascinantes de su carrera médica. El día que ayudó a traer al mundo gemelos durante un terremoto, la vez que salvó la vida de un niño usando solo materiales improvisados durante una emergencia, las historias de amor que había presenciado en salas de hospital.
Doña Carmen, le dije cuando terminó, usted debería escribir estas historias también. Ay, profesor, yo no tengo su educación. No sabría por dónde empezar. Esa noche, mientras reflexionaba sobre mi conversación con doña Carmen, tuve una idea que cambiaría no solo mi experiencia en la residencia, sino la de muchos otros residentes también. Al día siguiente, hablé con Sofía sobre crear un taller de escritura informal para los residentes que estuvieran interesados. Es una idea brillante, dijo entusiasmada. Muchos de estos residentes tienen historias increíbles, pero nunca han tenido la oportunidad o el apoyo para documentarlas. Sofía habló con la directora de la residencia, quien inicialmente se mostró escéptica, pero eventualmente accedió a permitir que usáramos la biblioteca 2 tardes por semana para sesiones de escritura grupal. El primer taller de memorias de la residencia San José se realizó un jueves por la tarde. Esperaba que vinieran 3 o 4 personas, pero aparecieron 12 residentes, cada uno con un cuaderno y una expresión mezcla de nerviosismo y excitación. Buenas tardes a todos, comencé, sintiendo la familiar emoción de estar frente a una clase nuevamente. Estamos aquí porque todos tenemos historias que contar, y creo que es tiempo de que las contemos. Don Roberto, el ex contador que había perdido el habla después de su derrame, había venido acompañado de su nieta, quien explicó que él quería participar, pero necesitaría ayuda para escribir sus memorias. Perfecto, dije. Las historias pueden contarse de muchas maneras. Durante las siguientes 2 horas, guié al grupo a través de ejercicios básicos de escritura de memorias. Les pedí que comenzaran escribiendo sobre su primer recuerdo, su primer amor, o el momento más orgulloso de su vida. Los resultados fueron extraordinarios. Doña Carmen escribió sobre el día que decidió convertirse en enfermera después de ver a su madre morir por falta de atención médica adecuada. Don Miguel, un ex mecánico de 83 años, escribió sobre la vez que reparó un tren descompuesto en medio de la sierra, salvando a cientos de pasajeros de pasar la noche a la intemperie. Pero la historia que más me impactó vino de doña Esperanza, una mujer pequeña y tímida de 79 años que nunca hablaba durante las comidas comunales. «Profesor», dijo al final de la sesión, acercándose a mi mesa con una página llena de escritura cuidadosa. «No sé si esto está bien escrito, pero es algo que nunca le he contado a nadie». Leí su historia en voz alta para mí mismo y sentí escalofríos. Había escrito sobre ser una de las primeras mujeres en trabajar en la construcción del metro de Ciudad de México en los años 70, enfrentando discriminación, acoso y peligros físicos, pero persistiendo porque creía que estaba ayudando a construir algo importante para las futuras generaciones. «Doña Esperanza», le dije, «esta historia es extraordinaria. ¿Sabía que fue pionera en su campo?» «Nunca lo pensé así», respondió modestamente. «Solo hacía mi trabajo». Esa noche, después del taller, Sofía y yo nos quedamos en la biblioteca organizando las historias que los residentes habían compartido. «Esto es increíble», dijo Sofía, leyendo la historia de doña Esperanza. «Estas personas han vivido momentos históricos. Han superado obstáculos increíbles, han contribuido a la sociedad de maneras que nunca han sido reconocidas. Y ahora sus familias los han descartado como si sus vidas no tuvieran valor», agregué con amargura. «Exactamente por eso, lo que estamos haciendo aquí es tan importante», respondió Sofía. «Estamos preservando historias que de otra manera se perderían para siempre». El taller de escritura se convirtió rápidamente en el evento más popular de la residencia. Para la 4ª sesión teníamos 20 participantes y había una lista de espera de otros residentes que querían unirse.
Pero el verdadero punto de inflexión llegó cuando Sofía sugirió que compiláramos las mejores historias en una pequeña antología que podríamos imprimir para las familias de los residentes. Podríamos llamarla Voces de la Residencia San José, sugirió. Y usted podría escribir la introducción explicando el proyecto y su importancia. La idea me emocionó tanto que pasé toda esa noche escribiendo borradores de la introducción. Quería capturar no solo la importancia de las historias individuales, sino el significado más amplio de valorar las experiencias de nuestros adultos mayores. Mientras trabajaba en el proyecto de la antología, también continué desarrollando mis propias memorias. Lo que había comenzado como una terapia personal había evolucionado en una narrativa de más de 150 páginas que documentaba no solo mi experiencia en la residencia, sino reflexiones sobre el envejecimiento, la familia, la pérdida y la redención personal. Sofía había comenzado a sugerir que considerara buscar un editor para mi libro. Señor Ramírez, me dijo durante una de nuestras sesiones semanales, lo que ha escrito trasciende las memorias personales. Es una meditación profunda sobre temas que afectan a millones de personas. Debería estar disponible para un público más amplio. La idea me aterrorizaba y me emocionaba al mismo tiempo. ¿Quién querría leer las memorias de un anciano abandonado en un asilo? Pero Sofía insistía en que mi perspectiva era única y valiosa. Piénselo, argumentaba, la población está envejeciendo rápidamente. Millones de familias están enfrentando las mismas decisiones difíciles que enfrentó Carlos. Millones de adultos mayores están experimentando los mismos sentimientos de abandono que usted experimentó. Su historia podría ayudar tanto a las familias como a los ancianos a navegar estas transiciones con más comprensión y dignidad. Fue durante esta época cuando recibí mi primera visita familiar desde que había llegado a la residencia. Carlos apareció un domingo por la tarde, claramente incómodo e interrumpiendo mi sesión de escritura en la biblioteca. «Hola, papá», dijo, manteniéndose cerca de la puerta, como si estuviera preparado para escapar rápidamente. «Carlos», respondí, cerré mi cuaderno y le indiqué la silla al lado de la mía. Se sentó nerviosamente, mirando alrededor de la biblioteca como si fuera la primera vez que veía el lugar. «¿Cómo has estado?», preguntó con la misma voz forzada que había usado el día que me llevó allí. «He estado bien», respondí honestamente. «Mejor de lo que esperaba. Me dijeron que has estado escribiendo algo». La directora evidentemente le había mencionado mi actividad. Me preguntó si había venido por curiosidad o por preocupación. «Sí», confirmé. «Estoy trabajando en mis memorias». Carlos se veía incómodo, como si temiera lo que podría estar escribiendo sobre él. «¿Sobre qué escribes?», preguntó tratando de sonar casual. «Sobre mi vida», respondí simplemente. «Mis experiencias como profesor, mi matrimonio con tu madre, mis reflexiones sobre el envejecimiento, mi adaptación a vivir aquí». «Papá», dijo Carlos, su voz tomando un tono defensivo, «espero que entiendas que lo que hicimos fue por tu propio bien». Por primera vez en meses, miré realmente a mi hijo. Vi las líneas de tensión alrededor de sus ojos, la manera en que sus hombros se encorvaban ligeramente, la forma en que evitaba el contacto visual directo. Reconocí los signos del remordimiento no resuelto. «Carlos», dije suavemente, «no estoy escribiendo un libro de recriminaciones. Estoy escribiendo sobre la experiencia humana, la mía, la de los otros residentes aquí, la tuya también». «¿La mía? Tú también estás envejeciendo, hijo. Algún día tus propios hijos podrían enfrentar las mismas decisiones difíciles que tú enfrentaste conmigo. Mi esperanza es que mi libro pueda ayudar a las familias a navegar estas transiciones con más compasión y comprensión mutua».
Carlos se quedó en silencio durante varios minutos, procesando mis palabras. ¿Puedo leer algo de lo que has escrito?, preguntó finalmente. Le entregué las páginas que describían mi primer día en la residencia. Las mismas páginas que había compartido con Sofía semanas atrás. Carlos leyó en silencio, y pude ver el momento exacto en que se dio cuenta del impacto real que su decisión había tenido en mí. Cuando terminó de leer, tenía lágrimas en los ojos. «Papá, yo no sabía que te habías sentido así». «No te culpo por no saberlo», dije. «Yo tampoco sabía cómo me sentía hasta que comencé a escribirlo». Esa conversación con Carlos marcó un nuevo capítulo en nuestra relación. Aunque no resolvió inmediatamente todo el dolor y la confusión entre nosotros, abrió un diálogo que había estado cerrado desde el día que me llevó a la residencia. Más importante aún, la visita de Carlos me confirmó algo que Sofía había estado sugiriendo durante semanas. Mi historia tenía el poder de crear comprensión y tal vez incluso sanación entre familias que enfrentaban circunstancias similares. Durante los siguientes días, trabajé con renovada energía en mis memorias, puliendo capítulos, agregando reflexiones más profundas y desarrollando los temas que creía que serían más útiles para los lectores. Sofía había hecho contacto con una pequeña editorial independiente en Ciudad de México, que se especializaba en narrativas de interés humano. La editora, una mujer llamada Patricia Sánchez, había expresado interés en leer mi manuscrito basándose en la descripción que Sofía le había proporcionado. «Señor Ramírez», me dijo Sofía el día que envió mi manuscrito por correo, «independientemente de lo que pase con la editorial, quiero que sepa que lo que ha logrado aquí ha sido extraordinario. No solo ha transformado su propia experiencia, sino que ha inspirado a una docena de otros residentes a valorar y documentar sus propias vidas». Doshi tenía razón sobre el impacto en otros residentes. El taller de escritura había evolucionado en una comunidad creativa vibrante. Doña Carmen había comenzado una serie de cuentos basados en sus experiencias médicas. Don Miguel estaba documentando la historia del transporte público en México a través de sus experiencias como mecánico. Doña Esperanza había decidido escribir una historia completa de las mujeres en la construcción del metro. Pero quizás el cambio más significativo era en la atmósfera general de la residencia. Los residentes que participaban en el taller caminaban con más confianza, hablaban con más animación durante las comidas y parecían haber redescubierto un sentido de propósito que muchos de ellos habían perdido cuando fueron traídos allí por sus familias. «Es increíble lo que ha pasado», me comentó la directora durante una conversación casual. «El nivel de depresión ha bajado notablemente entre los residentes que participan en las actividades de escritura. Varios de ellos han comentado que se sienten más valorados, más conectados con sus propias vidas». Esa observación me hizo reflexionar sobre algo que no había considerado completamente antes. Al ayudar a otros a encontrar valor en sus historias, yo también había redescubierto el valor en la mía propia. La respuesta de Patricia Sánchez llegó 3 semanas después de que enviáramos el manuscrito. Sofía me entregó la carta con una sonrisa que sugería que las noticias eran buenas. «Estimado señor Ramírez», comenzaba la carta, «rara vez leo un manuscrito que me impacte tan profundamente como el suyo. Su narrativa sobre la experiencia de envejecer en una sociedad que valora la juventud por encima de la sabiduría es tanto profundamente personal como universalmente relevante». Continué leyendo con el corazón acelerado. Me gustaría programar una reunión para discutir la posibilidad de publicar sus memorias. Creo que su libro podría tener un impacto significativo en cómo nuestra sociedad comprende y trata a nuestros adultos mayores.
Sofía y yo nos miramos en silencio por un momento antes de que ambos comenzáramos a reír y llorar al mismo tiempo. «Lo logró», dijo Sofía abrazándome. «Va a ser un autor publicado». Esa noche, mientras me preparaba para dormir en mi pequeño cuarto en la residencia San José, reflexioné sobre el viaje extraordinario que había comenzado con las palabras más dolorosas que había escuchado en mi vida. «Ya no puedes vivir con nosotros». Esas palabras, que habían parecido una sentencia de muerte, habían resultado ser el comienzo de una nueva vida que nunca habría imaginado posible. En menos de 4 meses había pasado de ser un anciano desechado a ser un escritor con un futuro editorial prometedor. Más importante aún, había redescubierto mi propósito, había formado nuevas amistades significativas y había encontrado una manera de transformar dolor en arte. Mientras me dormía esa noche, sonreí pensando en todo lo que había por delante. Reuniones con editores, la posibilidad de que miles de personas leyeran mi historia, y tal vez, lo más emocionante de todo, la oportunidad de continuar ayudando a otros residentes a descubrir el valor y la belleza de sus propias historias. La segunda fase de mi nueva vida había comenzado, y no podía esperar a ver hacia dónde me llevaría. Mi primera reunión con Patricia Sánchez, la editora de Ediciones Esperanza, fue programada para un martes lluvioso de febrero, en sus oficinas del Centro Histórico de Ciudad de México. Sofía insistió en acompañarme, argumentando que necesitaba apoyo moral, pero creo que ella estaba tan emocionada como yo por ver hacia dónde nos llevaría esta aventura literaria. «Señor Ramírez», me saludó Patricia cuando entramos a su oficina llena de libros y manuscritos. No puedo expresarle cuánto me conmovió su historia. En 30 años en el negocio editorial, rara vez he leído algo tan honesto y tan necesario. Patricia era una mujer de aproximadamente 50 años, con esa energía intensa que caracteriza a las personas verdaderamente apasionadas por su trabajo. Tenía mi manuscrito sobre su escritorio, lleno de notas y marcadores de colores. He estado pensando en cómo presentar su libro al público. Continuó, sirviendo café para los tres. Su historia trasciende las memorias personales. Es un manifiesto sobre la dignidad en la vejez, una crítica social sobre cómo tratamos a nuestros mayores, y una historia de esperanza sobre la posibilidad de reinvención a cualquier edad. Mientras hablaba, sentí una mezcla de orgullo y pánico. Durante meses había estado escribiendo en la intimidad de la biblioteca de la residencia, compartiendo mi trabajo solo con Sofía y ocasionalmente con los otros residentes. La idea de que miles de extraños leyeran mis pensamientos más íntimos era aterrorizante y emocionante al mismo tiempo. ¿Qué tipo de cambios necesita el manuscrito?, pregunté, esperando una lista larga de revisiones. Muy pocos, honestamente, respondió Patricia. Su voz es auténtica, su narrativa es cautivadora y su mensaje es poderoso. Principalmente necesitamos trabajar en la estructura de algunos capítulos y quizás expandir ciertas secciones que creo que resonarán especialmente con los lectores. Durante las siguientes 3 horas, discutimos detalles sobre el proceso editorial, cronogramas de publicación y estrategias de marketing. Patricia tenía ideas ambiciosas para promocionar el libro, incluyendo entrevistas en radio y televisión, presentaciones en librerías y una campaña en redes sociales. «Señor Ramírez», me dijo al final de la reunión, «creo que su libro tiene el potencial de iniciar una conversación nacional importante sobre el envejecimiento y las relaciones familiares. ¿Está preparado para ese tipo de atención pública?» Reflexioné sobre su pregunta durante el viaje de regreso a la residencia. Yo, que había pasado décadas en la privacidad de las aulas universitarias, estaba a punto de convertirme en una figura pública defendiendo los derechos y la dignidad de los adultos mayores. «¿Está nervioso?»,
me preguntó Sofía mientras nuestro taxi navegaba por el tráfico de la tarde. Terrificado, admití, pero también más emocionado de lo que he estado en años. Si mi historia puede ayudar a una sola familia a tratar a sus padres ancianos con más compasión, si puede inspirar a un solo adulto mayor a no rendirse, entonces vale la pena cualquier incomodidad personal. Los siguientes meses fueron un torbellino de actividad editorial. Patricia había asignado un editor joven llamado Miguel Torres para trabajar conmigo en las revisiones finales. Miguel venía a la residencia una vez por semana y trabajábamos juntos en la biblioteca, refinando el lenguaje, fortaleciendo ciertos pasajes y asegurándonos de que el mensaje del libro fuera claro y accesible. Durante este periodo, algo extraordinario comenzó a suceder en la residencia San José. La noticia de mi contrato editorial se había extendido entre los residentes, y en lugar de envidia o resentimiento, encontré un apoyo increíble y un orgullo colectivo. «Tenemos un autor famoso viviendo con nosotros», bromeaba doña Carmen durante las comidas. «Espero que no se olvide de nosotros cuando sea rico y famoso». Pero el comentario que más me impactó vino de don Miguel, el ex mecánico que había estado escribiendo sus propias memorias sobre el transporte en México. «Profesor», me dijo un día después de nuestro taller de escritura, «usted nos ha demostrado que nuestras vidas no terminan cuando nuestras familias nos traen aquí. Nos ha mostrado que todavía podemos contribuir, todavía podemos crear, todavía podemos importar». El taller de escritura había evolucionado dramáticamente. Lo que había comenzado como una actividad para 12 residentes ahora incluía a 30 personas, incluyendo algunos familiares que venían los fines de semana para ayudar a sus parientes con problemas de movilidad a participar. Más significativo aún, 3 otros residentes habían comenzado sus propios proyectos de libros. Doña Carmen había compilado sus historias médicas en una narrativa sobre la evolución de la atención sanitaria en México. Doña Esperanza había comenzado un libro sobre las mujeres pioneras en la industria de la construcción. Y don Roberto, con la ayuda de su nieta, estaba creando un libro de fotografías comentadas sobre la historia financiera de México desde los años 50. «Este lugar se ha convertido en una comunidad de escritores», observó Sofía durante una de nuestras conversaciones semanales. «Ha creado algo hermoso aquí, señor Ramírez». Pero no todo era color de rosa. El éxito también trajo tensiones inesperadas, particularmente con mi familia. Carlos había comenzado a visitarme más regularmente, pero sus visitas tenían un tono diferente. En lugar del alivio culpable que había caracterizado su primera visita, ahora detectaba una mezcla de orgullo y ansiedad. «Papá», me dijo durante una de sus visitas en abril, «Sandra está preocupada sobre lo que vas a escribir sobre nosotros en el libro». «¿Has leído el manuscrito?», le pregunté. «No completamente», admitió, «pero hemos oído rumores sobre el contenido». Me di cuenta de que la perspectiva de que nuestros asuntos familiares privados fueran públicos estaba causando estrés en mi familia, algo que no había considerado completamente cuando decidí contar mi historia honestamente. «Carlos», le dije, «mi libro no es un ataque personal contra ti o Sandra, es mi experiencia personal, sí, pero también es una reflexión más amplia sobre los desafíos que enfrentan las familias cuando los padres envejecen». «Pero la gente va a juzgarnos», insistió. «Van a pensar que somos hijos terribles que abandonaron a su padre». Su preocupación era legítima, y pasé varios días considerando si debería suavizar ciertas partes del libro para proteger la privacidad y reputación de mi familia. Fue Sofía quien me ayudó a encontrar claridad sobre este dilema. «Señor Ramírez», me dijo, «la verdad bien contada no es cruel, es sanadora.
Si usted presenta su experiencia con honestidad, pero sin malicia, si incluye su propia responsabilidad en los conflictos familiares y si termina con un mensaje de esperanza y reconciliación, entonces su historia puede ser útil para miles de familias que enfrentan situaciones similares. Decidió revisar ciertos pasajes del libro para asegurarme de que, aunque fuera honesto sobre mi dolor y decepción, también reconociera las presiones y dificultades que Carlos y Sandra habían enfrentado al tomar sus decisiones. El proceso de publicación avanzó rápidamente. En mayo recibí las primeras copias impresas de El vuelo del Fénix, Memorias desde la residencia. Ver mi nombre en la portada de un libro real fue un momento surrealista que me hizo llorar de alegría y gratitud. Patricia había programado el lanzamiento oficial para principios de junio en la librería Gandhi del centro histórico de la ciudad. La idea de hacer una presentación pública me aterrorizaba, pero Sofía y Miguel Torres me ayudaron a preparar una lectura de 20 minutos que capturaba la esencia del libro sin revelar demasiados detalles. La noche de la presentación llegué a la librería esperando encontrar quizás 30 o 40 personas, principalmente amigos de Patricia y lectores curiosos. En lugar de eso, encontré una multitud de más de 200 personas que habían llenado el espacio de eventos y se desbordaban hacia la sección principal de la librería. ¿Todo este público es para mi presentación?, le pregunté nerviosamente a Patricia. Su historia ha generado mucho interés, respondió con una sonrisa. La entrevista preliminar que hicimos con el periódico Reforma generó una respuesta increíble. La gente está hambrienta de historias auténticas sobre el envejecimiento y las relaciones familiares. Mientras me dirigía al pódium, reconocí caras familiares en el público. Sofía estaba en la primera fila, sonriendo con orgullo. Varios residentes de la residencia San José habían venido, incluyendo doña Carmen, don Miguel y doña Esperanza. Y en la parte de atrás, sorprendiéndome completamente, estaban Carlos y Sandra con sus hijos adolescentes, mis nietos que no había visto en más de un año. Buenas noches, comencé, mi voz temblando ligeramente. Me llamo Héctor Ramírez, tengo 86 años y hasta hace 8 meses pensaba que mi vida había terminado. Durante los siguientes 20 minutos leí pasajes seleccionados del libro, comenzando con el día que Carlos me llevó a la residencia y terminando con mi descubrimiento de la escritura y la comunidad de escritores que habíamos creado. La respuesta del público fue abrumadoramente positiva. Durante la sesión de preguntas y respuestas, personas de todas las edades compartieron sus propias experiencias con padres ancianos, abuelos en residencias, y los desafíos de navegar las decisiones difíciles sobre el cuidado de adultos mayores. Una mujer joven de aproximadamente 30 años se acercó al micrófono con lágrimas en los ojos. «Señor Ramírez», dijo, «hace 6 meses llevé a mi padre a una residencia similar y he estado lidiando con una culpa terrible. Su libro me ha ayudado a entender que tal vez fue la decisión correcta, pero que necesito estar más presente en su nueva vida, no solo desaparecer después de dejarlo allí». Un hombre mayor de 70 años compartió que había estado resistiéndose a mudarse a una residencia asistida, pero que mi historia le había mostrado que podría ser el comienzo de una nueva fase de la vida, no el final. Pero el momento más emotivo de la noche llegó cuando Carlos se acercó al micrófono durante la sesión de preguntas. «Papá», dijo, su voz claramente nerviosa. «Quiero que todos sepan que el hombre que está aquí esta noche no es solo un autor talentoso, sino también un padre que nos enseñó a mi hermana y a mí sobre la importancia de la educación, la literatura y la compasión».
Y quiero disculparme públicamente por no haber entendido que llevarte a la residencia no debería haber sido el final de nuestra relación, sino el comienzo de una nueva fase. El público aplaudió, y yo luché por contener las lágrimas mientras veía a mi hijo reconocer públicamente tanto mis fortalezas como sus propios errores. Después de la presentación, mientras firmaba copias del libro, una cola de lectores se extendía por toda la librería. Cada persona que se acercaba compartía una historia personal, una conexión emocional con los temas del libro o palabras de agradecimiento por haber tenido el coraje de contar mi historia honestamente. Patricia se acercó cerca del final de la noche con una expresión de alegría y asombro. «Señor Ramírez», me susurró, «vendimos todos los ejemplares que trajimos esta noche y tenemos pedidos por adelantado de más de 500 copias adicionales. Esto es extraordinario para un autor primerizo». El éxito de la presentación fue solo el comienzo. Durante las siguientes semanas, El vuelo del Fénix comenzó a aparecer en las listas de bestsellers de las principales librerías de México. Patricia había programado entrevistas en radio y televisión, y de repente me encontré convertido en una especie de portavoz no oficial de los derechos de los adultos mayores. La entrevista que cambió mi vida completamente fue con Carmen Aristegui en CNN en español. Durante la conversación de 45 minutos, discutimos no solo mi libro, sino los temas más amplios del envejecimiento, la soledad de los adultos mayores y la necesidad de cambiar la narrativa social sobre lo que significa envejecer. «Señor Ramírez», me preguntó Carmen hacia el final de la entrevista, «¿qué le diría a otros adultos mayores que se sienten abandonados por sus familias o que piensan que sus mejores años han pasado?» «Les diría que la vida no termina cuando otros deciden que ya no somos útiles», respondí. «Les diría que tenemos historias que contar, sabiduría que compartir y contribuciones que hacer. Y les diría que nunca es demasiado tarde para descubrir nuevas pasiones, formar nuevas amistades o crear algo hermoso». Esa entrevista fue vista por más de 2 millones de personas, y mi libro se convirtió en el bestseller número 1 en la categoría de memorias durante 6 semanas consecutivas. Pero el impacto más significativo no fue comercial, sino social. Comencé a recibir cientos de cartas de lectores de toda América Latina compartiendo sus propias historias, agradeciendo por haberles dado voz a experiencias que habían pensado que eran únicas para ellos. Una carta que particularmente me conmovió vino de una mujer en Colombia cuyo padre había estado viviendo en una residencia durante 2 años sin recibir visitas familiares regulares. Después de leer su libro, escribía, me di cuenta de que había estado tratando a mi padre como si fuera un problema resuelto, en lugar de un ser humano que merecía amor y compañía. Ahora lo visito 2 veces por semana y hemos comenzado a trabajar juntos en un libro sobre la historia de nuestra familia. Otro lector de Argentina me escribió para contarme que había inspirado a los residentes de la residencia de su abuela a comenzar su propio taller de escritura y que habían producido una colección de historias que se había convertido en un tesoro para toda la comunidad. Mientras el éxito del libro continuaba creciendo, también lo hacía mi nueva vida. La Residencia San José había decidido formalizar nuestro programa de escritura, contratando instructores adicionales y estableciendo una pequeña biblioteca enfocada en literatura de adultos mayores. Sofía había aceptado una posición como coordinadora del programa y juntos habíamos comenzado a desarrollar talleres que se podían replicar en otras residencias alrededor del país. Pero quizás el desarrollo más importante fue la evolución de mi relación con Carlos y su familia. Las conversaciones difíciles provocadas por el libro habían llevado a una comprensión más profunda entre nosotros. Papá
me dijo Carlos durante una de nuestras comidas dominicales, que se habían convertido en una tradición semanal. He estado reflexionando sobre todo lo que pasó el año pasado y me he dado cuenta de que nunca te pregunté realmente qué querías. Simplemente asumí que sabía lo que era mejor para ti. Carlos, respondí, tampoco yo comuniqué claramente mis sentimientos y necesidades. Los dos hicimos lo mejor que pudimos con la información y las emociones que teníamos en ese momento. ¿Pero estás feliz aquí?, preguntó Sandra, quien había comenzado a participar más en nuestras conversaciones familiares. ¿Realmente prefieres vivir en la residencia? Era una pregunta compleja que había estado considerando durante meses. He construido una vida aquí, expliqué. Tengo amistades significativas, trabajo que me apasiona y un sentido de propósito que no había sentido en años. La residencia ya no es el lugar donde me enviaron a morir, se ha convertido en el lugar donde he renacido. Esa conversación llevó a una decisión familiar importante. En lugar de discutir si yo debería regresar a vivir con ellos o permanecer en la residencia, decidimos redefinir lo que significaba ser una familia. Carlos y Sandra compraron un apartamento pequeño cerca de la residencia, donde podría quedarme durante las visitas familiares, pero que también me permitiera mantener mi base en la residencia San José. Mis nietos comenzaron a venir regularmente a los talleres de escritura, fascinados por las historias de los residentes y comenzando a documentar las historias de su propia familia. Un año después de la publicación de El vuelo del Fénix, Patricia me contactó con noticias que habrían sido inimaginables cuando llegué por primera vez a la residencia. «Señor Ramírez», me dijo por teléfono, «han contactado una editorial en España que quiere traducir su libro para el mercado europeo, y hay una productora de documentales en Estados Unidos que está interesada en hacer un filme sobre su historia y el impacto del libro. Además, me había llegado una invitación para hablar en el Congreso Nacional de Gerontología en Buenos Aires, Argentina, sobre el tema de envejecimiento activo y creatividad en la tercera edad. ¿Qué opina, señor Ramírez?», me preguntó Patricia. ¿Está listo para llevar su mensaje a una audiencia internacional? Miré alrededor de la biblioteca de la residencia San José, donde 30 residentes estaban trabajando en sus propios proyectos de escritura, donde Sofía coordinaba 3 talleres diferentes cada semana, y donde las paredes estaban cubiertas con fotografías de presentaciones de libros, artículos de periódicos sobre nuestro programa y cartas de agradecimiento de lectores de toda América Latina. «Patricia», respondí, «cuando llegué aquí hace 15 meses, pensé que mi historia había terminado. Ahora me doy cuenta de que apenas estaba comenzando el capítulo más importante de mi vida». El impacto de El vuelo del Fénix había trascendido cualquier expectativa que hubiera tenido. El libro había vendido más de 100,000 copias en México y estaba siendo traducido a 6 idiomas. Pero más importante que el éxito comercial era el cambio social que había inspirado. Residencias para adultos mayores alrededor del país habían implementado programas similares al nuestro. Universidades habían comenzado a ofrecer cursos sobre escritura de memorias para adultos mayores. Y familias me escribían regularmente para contarme cómo el libro había mejorado su comunicación y comprensión mutua. El programa 60 y más del gobierno federal me había contactado para servir como consultor en el desarrollo de nuevas políticas para promover el envejecimiento activo, y había sido invitado a formar parte del Consejo Directivo de la Fundación Nacional para la Dignidad en la Vejez. Pero de todos los reconocimientos y oportunidades que llegaron después del éxito del libro, el que más me conmovió fue una ceremonia especial organizada por los residentes de la residencia San José.
En una tarde soleada de septiembre, exactamente un año después de mi llegada, los residentes habían organizado una celebración en el jardín de la residencia para honrar no solo mi éxito como autor, sino el programa de escritura que había transformado la vida de tantas personas. Doña Carmen había escrito un discurso en nombre de todos los participantes del taller. Profesor Héctor, leyó con voz clara y orgullosa, usted llegó aquí pensando que su vida había terminado, pero en lugar de eso, nos enseñó a todos que nuestras vidas estaban simplemente esperando un nuevo capítulo. Nos mostró que nuestras historias importan, que nuestras voces merecen ser escuchadas y que la creatividad no tiene fecha de vencimiento. Cuando terminó de leer, los 30 residentes que habían participado en el programa me presentaron un regalo, una compilación encuadernada de todas las historias que habían escrito durante el año, titulada Voces de la Residencia San José, una antología de sabiduría y experiencia. Mientras hojeaba las páginas llenas de historias extraordinarias, relatos de amor, pérdida, triunfo y supervivencia escritos por personas cuyas familias los habían considerado terminados, sentí una gratitud tan profunda que apenas podía hablar. Amigos, logré decir finalmente, cuando llegué aquí, pensé que ustedes serían compañeros en mi declive hacia el olvido. En lugar de eso, se convirtieron en colaboradores en mi renacimiento hacia la relevancia. Esa noche, mientras reflexionaba sobre el año extraordinario que había vivido, me senté a escribir lo que sería el epílogo de la segunda edición de mi libro. Escribo estas palabras desde la misma mesa en la biblioteca de la Residencia San José, donde comencé mi primera historia hace 15 meses. Escribí. Pero aunque el lugar es el mismo, todo lo demás ha cambiado. Mi perspectiva, mi propósito, mi comprensión de lo que significa envejecer con dignidad y relevancia. Mi mensaje para cualquiera que lea estas palabras, sin importar su edad, es simple. Nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo, nunca es demasiado tarde para descubrir nuevas pasiones, y nunca es demasiado tarde para hacer una diferencia en el mundo. Las palabras más dolorosas que escuché en mi vida, ya no puedes vivir con nosotros, se convirtieron en las palabras que me liberaron para descubrir quién realmente podía llegar a ser cuando dejé de ser quien otros necesitaban que fuera. Si mi historia ha demostrado algo, espero que sea esto. Los finales son a menudo disfraces de comienzos, y los rechazos pueden ser redirecciones hacia destinos que nunca habríamos imaginado. Cuando terminé de escribir el epílogo, cerré mi cuaderno y miré alrededor de la biblioteca que se había convertido en mi santuario, mi estudio y mi plataforma de lanzamiento hacia una nueva vida. A los 87 años, tenía más proyectos, más responsabilidades y más esperanzas para el futuro de las que había tenido en décadas. Sonreí pensando en la ironía perfecta de mi situación. Había necesitado perder la vida que conocía para encontrar la vida que estaba destinado a vivir.
Y esa vida apenas estaba comenzando.